2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otro programa de 2 segundos, gracias por estar ahí. Hoy vamos a tratar un tema que lo vivimos todos los días en las grandes ciudades más que nada, bueno, en el interior también y a veces en la ruta, que es la ira, la agresividad al volante. Para esto vamos a estar con Gustavo Brambati, que es un especialista en seguridad vial, que escribió hace tiempo una nota y vamos a ver si podemos sacar algo en claro de por qué nos tratamos tan mal, por qué somos tan impacientes y tan agresivos con nosotros mismos y con los otros. Así que después de la apertura comenzamos a tratar este tema tan intenso. Dale. Bien, como dijimos, primer bloque, Gustavo, gracias nuevamente por venir aquí. Hace tiempo ya tampoco te teníamos, así que repetimos esta experiencia para hablar de un tema que es candente. Vos esta nota la escribiste hace más de 3 años en la revista Crash Test, que es la revista del CEPI. Del CEPI, exactamente. ¿Y sobre qué quisiste escribir en esa nota? Mira, a ver, nos preocupaba ahí mucho las conductas de los conductores, ¿no? O sea, las conductas que se iban de que las agresiones, esas situaciones que a veces complicaban y mucho en la ruta y que fueron causales de muertes incluso bastante conocidas por lo menos en el momento, ¿no? De gente que se iba realmente de sus cauces normales, que terminaba pegándole al otro conductor o agrediéndolo, en muchos casos hasta llegaron a matarse, ¿no? Me acuerdo de casos concretos en un peaje y demás, ¿no? O sea que bueno, es un tema que siempre es recurrente porque obviamente que es una conducta que está muy instalada dentro de los conductores en general. Cuando las situaciones a veces se viven en épocas de más tensión, también eso de alguna manera se siente en las conductas de manejo. Es un buen disparador, hablando de agresividad, lo que vos dijiste. Digo, ¿cuándo es que se producen este tipo de conductas más? ¿Hay momentos o es permanente? Mira, hay momentos del conductor, no son conductas, digamos, íntimas de las personas. No de la sociedad, no de la sociedad en general. Lo que yo creo que obviamente que a veces la sociedad junta tanta que de alguna manera mucha gente se siente como más afectada. Ahora vos tenés esa misma persona en una oficina y de repente es un tipo absolutamente normal, no genera ningún acto agresivo, pero lo que sí llama la atención es que cuando sube a su vehículo muchas personas desencadenan una gran agresión, ¿sí? En muchos casos se manifiestan, digamos, en su propio vehículo, encerrando al otro conductor, tocándole bocina o insultándolo. Y en otros casos, de alguna manera, es como que se sale de cauce y termina generando un hecho mucho más lamentable. Lo que sí es cierto es que el vehículo, el encierro del vehículo, de alguna manera potencia esas conductas agresivas, ¿no? Lo potencia. ¿Y qué habría que hacer para bajar un cambio, digamos, con esta locura? Mira, a ver, respirar hondo, obviamente no provocar, ¿no? O sea, cuando uno se encuentra con un personaje no totalmente salido de cauce, no jugar el mismo juego. O sea, cerrar sus ventanillas, tranquilizarse, ¿no? Respirar hondo, ¿sí? O sea, que el tipo, digamos, su agresión, porque eso no lo vamos a poder impedir, pero no entrar en el juego de la agresión porque obviamente uno no sabe bien dónde termina, ¿no? Sí. Eso sería un poco el consejo. Es difícil hacia esa persona que sufre el proceso de agresión porque es como irrefrenable, ¿no? Mucha gente incluso descarga en el acelerador, supera las velocidades máximas, en forma de drenta a los otros vehículos en una autopista. A ver, por eso, dos preguntas en una. ¿Cuáles son la manifestación más común, cómo se comete y cuál es, además, el efecto que produce más común? Mira, a ver, la más común es el insulto, ¿no? El insulto o el colgarse en la bocina hacia el otro conductor, pensando de alguna manera que el otro conductor sufre la misma circunstancia que sufre uno, ¿no? A veces son circunstancias absolutamente parecidas unos a otros, sin embargo uno descarga como una gran ira sobre el otro conductor, como si el otro conductor pudiese resolver esa situación de conflicto. Esa, digamos, sería la más común. Y la más complicada, digamos, las más difíciles son las que se generan a alta velocidad, ¿no? Yo me acuerdo casos, por ejemplo, de conductores que en una ruta
salen a hacer un sobrepaso muy jugado y el otro conductor de alguna manera es como que se produce una picada. Exactamente, ¿no? O sea, se le hace difícil, como quien dice, ¿no? O sea, no le cede el paso, no baja la velocidad y obviamente a veces cuando termina haciendo el choque, muerto justo, muerto equivocado, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no tiene ya sentido, digamos, hablar de quién tiene la culpa o no. Lo que sí es cierto es que el que estaba en su carril, de alguna manera, si se le hacía fácil, si bajaba un poquito la adrenalina, ¿sí? Tal vez esa situación no se hubiese ocurrido. Gus Fraba, como dice la película Locos de Ira, ¿no? Gus Fraba, hay que decir. Vamos a ir a la primera parte, estuvimos en la calle entrevistando gente a ver qué nos pueden comentar, con qué nos pueden alimentar para seguir charlando. Dale. ¿Qué cosas te molestan en el tránsito? ¿Qué cosas te pone loco? Que la gente toque bocina. ¿Qué cosas me molestan en el tránsito? Los peatones que no respetan o sea, no respetan lo que tendrían que respetar. Supuestamente ellos son los más vulnerables de alguna manera, pero son los más peligrosos porque son los menos predecibles. Me molesta básicamente que son muy desorganizados, no respetan los semáforos, no respetan a los peatones principalmente. Obviamente los motociclistas tenemos mucha responsabilidad porque también nos movemos, quizá por nuestro trabajo nos movemos muy rápido, algunos son bastante imprudentes, solo por concretar el trabajo. La verdad, mis propios compañeros, que manejando 12 horas todavía muchos no saben manejar. Los taxistas, que son los que más me molestan, que son bastante desubicados, no les importa nada tampoco. Los colectiveros no me producen ira porque sé que me van a tirar encima, entonces yo ya estoy protegido, yo sé que me tengo que abrir. Igual que las camionetas, igual que las combi, que te tiran todo encima porque son más grandes, porque esta es la ley del más fuerte, como la selva. El más fuerte se come al más chico. Peleas a diario, sí, colectivos, taxis, particulares, todos. Pero por la forma de vida que llevamos también. Eso es como que de alguna forma explotás y demostrás todo esa forma de vivir que estamos teniendo. Y la gente está muy sacada, muy pero muy sacada. Es decir, te putea por todo. Es decir, eso es lo que yo siento, ¿viste? Te tiran el auto encima, bocinazos. Si fuera por mí, yo me voy a vivir al interior. Demasiado embotellamiento de las calles demasiados autos. Eso es lo que más produce ira. Pero igual para mí, más allá de los taxistas, el peatón es, aparte de ser el más vulnerable, es el más inconsciente de lo que tiene que ver con la seguridad vial. No sé si por falta de información o es simplemente porque no le importa. ¿Y cómo haces para mantenerte tranquilo? Porque estás 12 horas está mínimo. Arriba. Sí, salgo ya mentalizado para mantener la tranquilidad, buena música, buen ambiente. Soy Gustavo Silvestre, periodista, y a vos te digo, cuídate, cuida la vida. Es lo único que tenemos, la tenemos que cuidar. Usa el cinturón de seguridad, fíjate bien por dónde cruzas una calle y además respetá las velocidades máximas, no solamente en la ciudad, también en las rutas. Bien, regresamos. Me pareció muy bueno todo esto porque en una pequeña muestra esta gente estaba demostrando una de las causas de ira que creo que nosotros tenemos, que es el no respeto del espacio público. Exacto, sí. Porque cada uno, fíjate que le echaba la culpa al otro. Que el otro es el mismo, es una persona también, pero porque manejaba otro vehículo, es como la ley del más fuerte. El taxista acusaba al colectivero, el colectivero acusaba al peatón, el peatón... Digo, no se puede vivir así. No, realmente no, porque no prima, digamos, ese, como vos decías, ¿no? La ley del más fuerte, y es una ley realmente bastante ingrata, ¿no? Termina costándonos bastante caro cuando rige esta ley, digamos, dentro de un ámbito de ciudad, ¿no? Y todos tenemos que ver, porque ahí solo una persona habló del motociclista, que obviamente se habrá sacado el casco para hablar con el Tano, el notero, era el único que dijo, nosotros sí, manejamos rápido también por nuestro trabajo y lo asumía, pero digo, también el tema de la ira pasa por la no tolerancia y claro, el no asumir los riesgos, los problemas. Exacto. Sí, mirá, nosotros hicimos una encuesta en ese momento y me acuerdo que daban los más odiados en el tránsito son los colectivos y los taxis, que de alguna manera son los que más comparten el ámbito
Y yo estoy seguro También- que el colectivo también por la ley del más fuerte. Sí, la ley del más fuerte, obviamente, ¿no? Que uno, o sea, también hay conductas, digamos, muy agresivas por parte de los choferes de colectivos y obviamente, o sea, por esa cuestión de magnitud, generan realmente una situación bastante riesgosa hacia el resto del tránsito, ¿no? Y está bueno, seguramente que el menos odiado es el peatón. Sí, sí, sí. Y el peatón, asumiendo que es el menos odiado, obviamente inconscientemente, es el que menos percibe el riesgo. Claro. Y es una persona que genera mucho riesgo también, porque obviamente que hay que cuidar al peatón y esto lo sabemos todos. Pero el peatón a veces es muy imprudente y cruza por donde no tiene que cruzar, hace cosas que no tiene que hacer y provoca ira. Sí, también, sí, tal cual. Sí. ¿Cómo es esto en otros países, Gustavo? Mira, a ver, hay países mucho menos agresivos, ¿no? Yo, después de haber viajado, primero se respeta y mucho las normas de tránsito. Por ejemplo, ¿no? esto en ciudades grandes y chicas. Sí, a ver, en ciudades grandes también se da mayor respeto cuando priman más las normas de alguna manera y la gente se acostumbra a respetar las normas, la ira baja. Sinceramente, la ira de la ciudad de alguna manera baja, ¿sí? Y otros países, obviamente, que también tienen un cierto descontrol, tampoco se manifiestan tanto como nos manifestamos nosotros, de una manera tan verbal, por el ejemplo, insulto, ¿sí? O el tema de bajarnos del vehículo y golpear el vehículo del que nos hizo, supuestamente nos hizo algo. O sea, no se da esta situación de tanta agresividad física, ¿no? Me da la sensación que acá se viven como situaciones bastante particulares. Ahora, en otro lado no lo he visto. Siempre estamos con lo mismo. Si el argentino va a manejar a uno de estos países que tiene también tanto tránsito, ¿le agarra esa ira? No, se alinea. ¿Y cómo se alinea puede ser? bastante. Y es increíble, sí. ¿Es increíble? Es increíble en el sentido de que da la sensación como que uno tiene esa cuestión, lo entiende como que lo puede hacer, ¿no? O sea, tenemos la potestad para acá hacer lo que queremos. Exactamente. Y en otros lados no. Sabemos que no se puede hacer, sabemos que vamos a ser duramente castigados si nos descubren, digamos, en una situación así y no lo hacemos. En la ruta, ¿es diferente la ira o se produce? Mirá, es más peligrosa, se produce, claro. Pero que se produce tan constante como, obviamente... Mirá, a ver, yo creo que no tan constante, obviamente, porque la ciudad ya de por sí da más situaciones, digamos, de pequeños riesgos, ¿no? Que esos son los que de alguna manera irritan y mucho al conductor. Lo que sí se da esa conducta de ira cuando se manifiesta en una ruta, realmente es altamente peligrosa, ¿no? La persona que en autopista amedrenta al vehículo que está delante porque no le cede el paso y decide pasarlo, por ejemplo, por la derecha, ¿sí? O pegarse paragolpe con paragolpe. Eso lo vemos, ¿no? Nosotros hacemos bastantes estudios sobre las autopistas para evaluar conductas, el tema de velocidades y demás, y realmente nos llama mucho la atención. A veces, o sea, supone que el otro conductor va a reaccionar de una manera absolutamente idónea, no va a tener un absoluto control de su vehículo, y no siempre se da, ¿no? O sea, que vos tenés que al conductor que estás amedrentando reaccione adecuadamente. Y eso nos preocupa, incluso con los vehículos de emergencia, sea esto que ponen la sirena, salen, como quien dice, a barrer la ciudad, porque la pensando sirena que es el otro, agresiva. claro, es agresiva, y como si el otro va a reaccionar de buena manera, ¿no? Y no siempre se da esta situación. Me haces introducir a un tema. Cuando uno, digamos, la agresión, la irascibilidad que tenemos, ¿provoca defectos después técnicos en el manejo? ¿Hace que uno maneje peor? Claro, maneja peor, sí, porque uno tiene de alguna manera un control concreto de la conducción, uno está totalmente sacado de lo que es el puesto de conducción y para conducir bien de alguna manera necesitas una gran concentración, ¿no? Entonces esto hace que de alguna manera te saque de esa concentración y empieces a cometer errores que terminan generando contactos con el otro vehículo, ¿sí? o situaciones de alto riesgo, ¿no? O con peatones, ¿no? Incluso que se podrían haber evitado. Por ejemplo, voy manejando, me gusta la música pesada y le meto música fuerte. Puede parecer una pregunta tonta. ¿La música fuerte, pesada, hace que uno se ponga más heavy en la calle también? Mira, o sea, no sé si pone heavy al propio conductor, posiblemente a lo mejor, o sea, porque él asume, digamos, como una cosa, como una música normal. Lo que sí yo creo que pone, o sea, altera, digamos, o sea, es como que va caldeando el clima de la ciudad, ¿no? Y eso me parece como peligroso. Peligroso, o sea, la idea es tratar de serenarse. Serenarse, de ir calmados, si chocamos, o sea, pedir los datos, la cosa termina ahí. O sea, no pretender que algo distinto a esto, ¿no? Cambiar los datos del seguro y listo, ya está, ya no hay más nada que hacer. Bueno, ahora vamos a seguir charlando sobre este tema. Vamos a ir con nuestro abogado Fernando Solesio, quien nos va a hablar cuando se produce un siniestro vial, qué tenemos que hacer y cómo debemos tener cuidado de los caranchos. Esto lo digo yo. Dale.
Hoy vamos a conversar un poquito acerca de este tema de qué sucede o qué debemos hacer ante un siniestro vial, ya seamos víctimas o familiares de víctimas. Lo primero que debemos hacer es, obviamente, velar por la integridad física, ya sea nuestra, ya sea de terceras personas. Una vez que toma intervención, obviamente la comisaría, el personal policial, llega la ambulancia, etcétera, etcétera, debemos seguir velando por nuestra salud. Desde el punto de vista legal, obviamente se va a iniciar un expediente, una instrucción, y ahí es donde tenemos la posibilidad o la potestad de, siendo víctimas o familiares de las víctimas, de poder ingresar a ese expediente. Debemos pensar de que la justicia va a actuar de manera correcta, si no estaríamos en un grave problema, y que va a hacer las cosas como se deben hacer. Aún así podemos acompañar esta investigación al lado del fiscal, constituyéndonos como particulares damnificados en la provincia de Buenos Aires o como querellantes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué significa? Que ya no somos simples observadores de la causa, sino que ya somos parte de la causa. Tomamos intervención, podemos ofrecer prueba, podemos presenciar la prueba, podemos preguntar, podemos recurrir, podemos ingresar al debate, podemos pedir pena, etc. De la otra manera, no somos parte si el código establece que a la víctima se le debe informar en qué estado está, qué se está haciendo, pero ante una resolución adversa a nuestros intereses no podemos hacer absolutamente nada. Yo no puedo ir a interponer un recurso porque no me gustó lo que dijo el juez. Siendo parte, si obviamente lo que dijo el juez es recurrible, sí lo podemos hacer. Lo que no debemos hacer, bajo ningún punto de vista, es apurarnos a tomar este tipo de decisión, porque sabemos, bueno, que en muchos casos aparece gente por determinados lugares donde firme acá, que me mandó Pirulo, que me mandó Mengano, firme acá, yo le voy a llevar la causa, le voy a sacar esto, le voy a sacar aquello. Yo lo que sí les aconsejo es que llamen a un abogado de confianza, de su confianza. Nadie les puede imponer un abogado. En los casos en que no se puede, lo que debe ir es al colegio de abogados que corresponde o a la oficina de atención a la víctima. Y en ese caso van a recibir una respuesta por parte de estas instituciones en qué pueden hacer ustedes. En muchos casos hasta proporciona un abogado de la matrícula de manera gratuita para la víctima o para el familiar, para que los pueda acompañar en la tramitación de la causa. Usted puede hacer mucho para salvar vidas. Trate de leer las intenciones de los peatones antes de que estos crucen la calzada. Use la visión periférica para descubrir niños con intenciones de cruzar en forma abrupta la calzada. Sepa que el peatón tiene prioridad de paso en las esquinas o en las sendas peatonales. Si usted detiene su marcha a mitad de cuadra para cederle el paso, es posible que lo entregue al accidente con otro vehículo que viene detrás. Esté expectante ante la posibilidad de que un peatón salga al cruce de su vehículo por delante de un colectivo detenido en la parada. En todos los casos, mantenga cubierto el pedal de freno y disminuya la velocidad. Soy Juan. Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport solo para ver lo que es capaz de hacer. Tocar todo. Tocaba todo. Que descubrí que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos. Nueva EcoSport. Elegí hasta dónde llega tu mundo. Si nunca usaste casco, tenés que saber que es muy liviano y no produce calor. Pero también que tiene que ser de tu y homologado. Y que el casco tiene vencimiento. Es importante que te lo coloques de una manera correcta. Ni hacia atrás, ni hacia adelante. Horizontal con el piso. Y que al abrocharlo
las cintas tengan una tensión que te permitan hablar o masticar sin problemas. Usalo siempre. Buenísimo que vamos a tener a partir de hoy, que ya lo vieron a Néstor, que es de ACU, que hicimos ya un programa con él y sabe y trabaja muchísimo en lo que es la seguridad vial con las bicicletas. Bien, último bloque y un par de preguntas que son muy importantes. ¿El argentino es usador de bocinas? Mirá, sí, mucho. Es una manera de agresión. Sí, es una manera de agresión, ¿no? O sea, realmente se cuelga en muchos casos en la bocina cuando está las congestiones que prácticamente es difícil que corra el tránsito, sin embargo, en esos momentos se cuelga en la bocina y uno no entiende bien por qué, ¿no? Pero se da, sí, con mucha frecuencia. Porque en otros lados no se da, está prohibida la bocina. No, en muchos casos la prohíben, en muchos países, por ejemplo, Perú está tratando de erradicar el tema. También la tenía como muy instalada, el tema de la bocina, y en todos lados aparecen carteles que dicen prohibido usar bocina. Acá es una manera de protesta. Sí, más que nada en los peajes. Sí, y bueno, en los peajes ya es una cosa tremenda. Clásico. Vos fíjate que hemos hecho trabajo en los peajes y sinceramente es difícil trabajar en un peaje. Es inhumano, yo lo vi, es inhumano. Porque no nos ponemos en el lugar de la persona que está trabajando ahí, que hace todo lo posible y que no tiene nada que ver con los dueños de la empresa que uno puede no gustarles. Exacto. Y viste, vos vas durante no sé cuánto tiempo. Tremendo y se da con mucha continuidad cada vez más. Y lo peor es que provoca ira al mismo que conduce. Exacto. Entonces no sirve de nada. El tema de la agresión se da a todos los niveles. En choferes profesionales. ¿Se trabaja más con choferes profesionales este tema? Mirá, sí, porque obviamente que un chofer agresivo, un chofer, digamos, no es una conducción, digamos, apta para conducir un vehículo profesional. Vos llevas los colectiveros, hay muchos agresivos. Sí, hay muchos agresivos. Hoy no tanto como había en una época, ¿no? Que me acuerdo que se da con mucha más frecuencia el tema de la agresividad hacia el pasajero y hacia, obviamente, hoy yo creo que ya los cursos de capacitación han dado un cierto, digamos, efecto. Y además se le sacaron algunas tareas, ¿no? El tema de cortar el boleto que también generaba, eso también irrita mucho, ¿no? Algún chico que nos vea va a decir de qué está hablando este tipo. Claro, dar el vuelto como era antiguamente, ¿no? Era una cosa tremenda y además conducir era una cosa tremenda. Cuando vos desbordás de tareas, eso también genera una gran irritación, ¿sí? El tema del celular también, ¿no? Porque también estás metiendo otra actividad dentro del vehículo que muchas veces la conversación... O sea, es doble ahí. Primero metes un teléfono que no se puede y segundo, el diálogo. El diálogo puede generar ira hacia el conductor, ¿no? Y eso también hay que tratar de controlarlo. Y muchas veces se da la situación de que el conductor se conoce perfil, digamos, psicológico y elige vehículos donde pueda agredir más, ¿no? Y eso también se da. O sea, a ver. Por ejemplo, que compra vehículos grandes como 4x4 y demás para generar un gran amedrentamiento. ¿Pero vos decís que eso es algo consciente o inconsciente? Yo creo que lo hace de una manera consciente. Yo me acuerdo un caso concreto que compré un camión, ¿no? Y no iba a transportar absolutamente nada, simplemente para tener la sensación de manejar un camión y que todos te respeten, ¿no? Pero tenía una muy baja autoestima, me parece, ese muchacho. Sí, realmente. Y voy con el auto con mi esposa, dialogando lo más amablemente, me indica un camino que a mí no me gusta, se produce una discusión. La discusión también genera un gran peligro, porque, no solamente irrita al conductor, sino que cambia el foco, de alguna manera, de la conducción, ¿no? O sea, vos tenés un foco de conducción hacia el camino y de repente cambiás el foco por tratar de buscar el contacto visual con la persona de alguna manera que te agredió o que de alguna manera te cargó la atmósfera, digamos, dentro del vehículo, ¿no? Cuando uno conduce tiene que conducir, tiene que concentrarse en el manejo. Sí, es una tarea compleja, aunque la gente la sienta de una manera muy automática. Sí. Y a veces hay que reconocer ese grado de agresión y respirar hondo, bajar la adrenalina, como decimos nosotros, bajar un cambio, ¿sí? Y tratar de conducir tranquilo, que es la mejor forma. Ahora, vos el artículo lo escribiste hace 3 años más o menos. De esa época donde no había la cantidad de vehículos ni de motos, no había bicicletas prácticamente, hasta hoy. ¿Vos notás involución o evolución en cuanto a la agresividad? Y yo creo que se involucionó, ¿no? Porque hay más conflictos. Sinceramente, se han sumado más conflictos, más vehículos en la ciudad, más congestión, todas estas cosas, más tránsito, todas estas cuestiones irritan y mucho, ¿no? O sea que la gente está perdiendo más tiempo para ir a su trabajo y eso es una de las cosas que más las irrita. Bueno, eso esto es una cadena, habría que tener menos autos en la calle. Para tener menos autos en la calle deberíamos tener un mejor sistema de transporte público, subte, trenes, que las motocicletas anden por donde tienen que andar,
que las bicicletas anden por donde tienen que andar. Esto evidentemente, si uno sale más tranquilo de su casa con el tiempo, porque también pasa que uno se pone agresivo porque tiene que salir ahora en un trabajo que antes tardabas 20 minutos en llegar, tardás 1 hora. Claro, o sea claro. que tenés que dormir menos, Sí. salís más cansado y todo eso también provoca También ira. altera y mucho, ¿no? A pesar de que los vehículos obviamente han mejorado mucho en cuestiones de confort dentro del habitáculo, pero bueno, no se termina disfrutando porque justamente la ciudad se hace tan conflictiva que termina alterándote como conductor. Bueno, ¿algún consejo más allá de todos los que hablamos ahora que tengas ganas de decir para que la gente, aparte de hacer en el auto, ¿qué mira, debemos nosotros hacer? Bajar la velocidad yo creo que es un gran consejo, ¿no? O sea, yo creo que situaciones accidentes que hemos investigado desde SESBI, si se hubiesen dado a 20 kilómetros menos, el accidente prácticamente no hubiese ocurrido o hubiese sido un frenazo brusco, ¿sí? O sea, la gente no tiene ni idea de la incidencia que tiene la velocidad en poder resolver una situación crítica o encontrar con ese tiempo, segundos, como para poder salir Porque de una aparte, vos lo peligrosa- dijiste, la agresividad hace que uno acelere. Acelere, exacto. Esto es algo, una reacción típica. Típica. Y a veces uno piensa que eso ayuda en algo, que te mantiene más atento y es todo lo contrario, ¿no? Contra la velocidad no hay con qué darle, ¿sí? Y bueno, tratar de bajar, como que dice, un cambio, ir un poco más tranquilo. En minutos estoy seguro que dentro de lo que es el ámbito de la ciudad y el Gran Buenos Aires no significa absolutamente nada. Totalmente. Pero seguramente va a servir mucho a evitar accidentes. Mirá qué buen final. Bueno, Gustavo, gracias nuevamente por haber venido, por el laburo que están haciendo en SESBI, y bueno, nos seguiremos en contacto seguramente. Señores, a ustedes, tranquilos, manejen despacio, sobra el tiempo, no es que estamos apurados, es todo de esta cabecita. Gracias y nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas.